Está Nicolás Pols, músico, actor, conductor, vegetariano confeso que ha elegido una forma de vivir por convicciones muy claras y profundas, permanente promotor del respeto hacia la naturaleza, hacia los animales y hacia las personas. Le damos la bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. A mí, bueno, siempre me gusta que Manuel me invite a venir y generalmente me ofrece o me pregunta, me pide, me invita también no solo a venir a ser parte de este encuentro que año a año va creciendo, sino también me invita a hablar. Y cuando me invita a hablar, lo primero que pienso es que no sé qué voy a decir, porque no siempre sé qué quiero decir y por eso muchas veces no hablo o hablo cada vez menos. Pero en estos días, cuando había aceptado la invitación nuevamente de Manuel, empezó a pasar eso, de preguntarme qué voy a hablar. El primer año hablé del alimento y hablé de la importancia del alimento, de la importancia de todo lo que ingerimos, porque todo es alimento. Lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos, nos hace de una manera, nutre nuestro espíritu, lo enferma o lo cura, y entonces hay que tener mucho cuidado con lo que ingerimos. Y no solo hablo de comida, hablo de, como dije recién, de lo que escuchamos, de lo que vemos, del periódico que leemos, de la televisión que vemos, de todo. Después el año siguiente hablé de las semillas y de la importancia de las semillas. Y en estos días en donde me preguntaba de qué iba a hablar y no se me venía nada a la cabeza. En realidad, cuando voy a hablar a algún lado, pocas veces tengo claro qué voy a decir. Tengo como una idea y después voy hacia donde la cosa lleve o lleva. Y en esa duda sobre qué hablar, hace 2 días me encontré con una persona en la calle que me preguntó si iba a estar presente acá y sobre qué iba a hablar. Y le dije que no tenía ni la menor idea. Y me sugirió, me pidió que como el año pasado él no había estado, si podía hablar de eso de las semillas o hablar también de lo que había hablado el año anterior. Entonces pensé que con esa duda sobre qué hablar, tal vez podía hacer una especie de mezcla de esas dos charlas. Así que si hay alguien que estuvo el año pasado y el anterior, discúlpenme, porque tal vez escucharán algo parecido a lo del año pasado, pero sigo muy obsesionado con la idea de la importancia de la semilla como generadora de vida. Somos una semilla que provenimos de un fruto que no sé qué es, creo que nadie lo sabe, y esa semilla genera una planta y esa planta genera una flor y la flor genera un fruto y en el fruto está la semilla nuevamente y el ciclo vuelve a empezar. Y esa semilla prende, se activa con tiempos distintos en un lugar o en otro lugar. Tal vez la semilla más prometedora en el lugar incorrecto no da nada y la semilla menos prometedora en el lugar más correcto da el árbol más impresionante que uno pueda ver en su vida. Entonces depende de muchos factores que esa semilla active, pero esa semilla en algún momento va a activar. Y creo que, como decía el año pasado, estos encuentros son un poco eso, son una semilla que queda en algún lugar de cada uno de nosotros y en algún momento se activa. Algo que escuchamos, algo que leímos, algo que vimos, una persona con la que te cruzaste, que te dijo algo y en ese momento no lo comprendiste y después el tiempo empieza a girar y girar en la cabeza y tiene un sentido. Las cosas llevan tiempo, mucho tiempo en algunos casos, y hay que saber esperar el tiempo que cada una de esas cosas tiene. Y la sensación que me da es que año a año esa semilla que es este encuentro o todos los otros encuentros en donde se habla de una
de otra mirada, quiero decir, no una nueva, porque es infinitamente más vieja que muchas de las cosas que nos intentan instalar, que esa mirada empieza a tener focos de difusión cada vez más grande, y eso hay que celebrarlo, que este encuentro sea cada vez más convocante, que hoy esté sucediendo en Vicente López, en el Río, un encuentro en donde también se están hablando de cosas parecidas, familiares a las que se están hablando acá. Y que también viviendo en un mundo en donde pareciera ser que la diferencia con el otro genera conflictos, la diferencia, el que piensa distinto es atacado en un momento de decisión en nuestro país en donde el que piensa distinto a lo que vos pensás está en otro lugar y se generan antagonismos innecesarios que no conducen a nada. Es importante cada vez alimentar más este tipo de encuentros que están proponiendo una mirada diferente, una mirada mucho más profunda del ser, porque, como decía Hipócrates, el padre de la medicina moderna occidental, que la comida sea el alimento y el alimento tu medicina. La comida nos cura o nos mata. Y este encuentro o estos encuentros que cada vez son más convocantes y con más asiduidad se llevan adelante, nos comunican eso, nos comunican que hay que ir hacia la profundidad. Lo que tal vez más nos cuesta como seres humanos es conectarnos con algo que tenemos y modificarlo si encontramos que lo estamos haciendo de manera incorrecta. Y tal vez eso conduce a darte cuenta que estás haciendo las cosas de un modo totalmente equivocado, pero ese es la enseñanza, creo, y el camino que debemos tomar. Encontrar algo que estamos haciendo de un modo y modificarlo para hacerlo de un modo mejor. Y decía lo del antagonismo y de que vivimos en un mundo en donde el que piensa distinto muchas veces es atacado. Yo siento que muchas veces el atacado es el tipo que no va contra algo tan instalado como puede ser en este país la industria de la carne, pero lo que a veces noto es que distintos grupos animalistas que tienen una política y una metodología de acción muy radical se enfrentan con otros animalistas que tienen una mirada un poco distinta, y yo creo que no hay que atacar a nadie porque no se le puede instar a una persona a modificar su modo de vida porque vos estás yendo por otra calle. Simplemente hay que mostrar que existe otro modo y tal vez esa persona algún día despierte, esa semilla prenda y se dé cuenta. Y vos posiblemente hayas sido una herramienta, un canal para que esa persona despierte eso. Decía que en la vida todo es alimento y todo nos nutre y nos forma como persona, lo que leemos, lo que vemos, lo que hacemos. Y si en ese camino de búsqueda personal en el que estamos inmersos, sin atacar al otro, podemos hacer despertar de manera pacífica en el otro algo que está tal vez haciéndole mal a esa persona, bueno, lógicamente va a ser bueno que lo llevemos adelante cada vez con más efectividad. Decía lo de los grupos animalistas y defensores de los animales. Yo me considero una persona defensora de la vida y los animales lógicamente entran de manera directa ahí porque tal vez no tienen la voz que sí tienen los seres humanos para defenderse, pero en un mundo en donde el ser humano no defiende y no respeta los derechos del ser humano, es entendible que no defienda los derechos de los animales, que lógicamente no lo estoy justificando, estoy diciendo que somos una especie bastante bruta en ese sentido. Pero siempre me da la esperanza de que cada vez hay más movimientos que están
que están trabajando y con los cuales me involucro en algunos momentos, para que se despierte una conciencia. En algún momento de mi vida tenía la sensación de que ese camino del vegetarianismo, del respeto hacia todas las entidades vivientes, era un camino de mucha soledad, porque te encontrabas desde mi grupo de amigos de toda la vida, que yo era el único que llevaba una alimentación distinta y que tenía que llevarme mi comida o hacerme mi comida aparte o ir comido en los lugares. Empecé a pensar en eso que sucede en el campo, cuando uno está en una casa, en un campo y estás con una luz eléctrica, salís a la oscuridad total y no ves absolutamente nada, pero cuando el ojo se empieza a acostumbrar a esa luz que hay afuera, empezás a ver que ahí hay una lucecita y que allá hay otra y que allá hay otra. Y siento que eso empezó a pasar, o empecé a ver eso, porque había un montón de movimientos de gente que estaba y que está haciendo cosas de manera muy activa. Y cada vez, como dije recién, eso está creciendo, ¿no? Creo que es importante también, reafirmo, esto de las distintas políticas de acción, o del distinto accionar de los grupos animalistas. Lo digo porque inclusive el año pasado acá me encontré con algunos que estaban como hasta chocando entre ellos, estando acá adentro, en un lugar en donde justamente lo que estamos intentando comunicar acá es que hay que respetar a todos los seres vivientes, a todas las entidades vivientes. Entonces, vamos a tener diferencias seguramente toda la vida. Con mis hijos voy a tener diferencias, con mi madre y con mi padre he tenido y tendré diferencias, con mi pareja o con mis parejas o con mis amigos, pero me parece que el camino es entender que esas diferencias pueden hacer una nueva forma de trabajar. Y lo digo para que todas las agrupaciones animalistas, tal vez en vez de enfrentarse, miremos hacia el mismo lugar. Así que no sabía qué decir. Tal vez esto es lo que tengo para decir. Si Manuel me invita el año que viene, voy a empezar a pensar desde hoy en qué decir para llegar con una idea. Los que escucharon algo de esto, repito, el año pasado, lamento haber repetido lo mismo, pero simplemente mi idea y mi mirada, y si después me surge algo mejor, pediré la palabra nuevamente y subiré. Y ahora disfrutar, porque hay muchas cosas por ver hoy, por ver mañana, y por comer y por aprender, porque de eso se trata, de aprender día a día algo nuevo. Así que gracias.